Bienvenidos a un episodio más de Debajo de la Alfombra, un espacio donde sacamos a la luz aquellas historias que muchas veces la vida quiere que las mantengamos ocultas, pero son ellas las que nos enseñan y las que nos transforman. Y hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado de honor que, a pesar de las dificultades que ha vivido, no se quiso quedar ahí, no fue algo que lo mantuvo estático, sino todo lo contrario. En medio de esa adversidad, él encontró su propósito. Y bueno, Braulio, Ujú. es un honor que estés aquí. Gracias por darme la oportunidad de que nos puedas contar tu historia. No, gracias a ti por invitarme. Estoy muy contento. Me gustaría mucho que nos contaras un poquito de ti, tu nombre, tu edad, Ajá, a qué te dedicas actualmente, qué ajá. haces, para que te conozcan. Yo me llamo Braulio, tengo 20 años, estoy estudiando medicina en el TEC de Monterrey y de hobby, pues me gusta ir al gym, me gusta pasar tiempo con mis amigos, con mi familia y yo creo que eso es lo más importante de mí. Tienes una historia, la verdad, muy confrontativa, Ujú. que la pasaste a una corta edad, que a pesar de que eres joven, eras más joven, y me gustaría que iniciáramos como desde el principio. ¿Qué edad tenías cuando te enteraste que Ajá. fuiste diagnosticado con cáncer? O sea, ¿qué estabas haciendo en ese Sí, proceso antes de llegar al médico y que pasara todas las situación? ok. Pues bueno, yo tenía 14 años cuando todo pasó y era muy chistoso porque yo tenía, o sea, de la nada me salieron unas bolitas en el cuello, Ujú. que yo no les di importancia porque pues cuando me da gripa, yo creo que a todos nos llega a pasar que se nos inflaman los ganglios, entonces como que yo lo atribuía a eso. Pero ya, pues esta inflamación era persistente y yo ya tenía un buen que me había enfermado y no se me quitaba y no se me quitaba y no se me quitaba. Entonces, pues yo ya a los 14 años, pues iba en secundaria, entonces lo agarraba como de chiste, ¿no? Pues yo sabía que eso no estaba bien, o sea, que no estaba bien lo que estaba pasando en mi cuerpo y que sí tenía que irme a checar. Entonces, pues fui con un montón de doctores, fui con el pediatra, con un otorrino, con un montón de doctores y me hicieron un buen de estudios, me hicieron rayos X, estudios de sangre, me picaron un buen de veces y de ahí me mandaban pues tratamientos con medicamentos, un buen de medicamentos, probé uno que era una pastillota y me hacía hacer Ujú. pipí de color naranja, ¿no? Y era de que, Guau. canijo, pues, sí ha de estar grave lo que tengo, ¿no? Que no le atinan. Ujú. Entonces ya, cuando fue pandemia, eh, pues justamente el pediatra dijo, bueno, pues, o sea, nuestras capacidades dentro de nuestra especialidad, pues ya no pueden seguir investigando que hay más allá. Entonces, pues te tenemos que referir a un oncólogo para que pues se lo evalúe y determinemos pues qué es esa masa que tienes en el cuello y pues ver si es benigna, pues operarla y ya todo ahí y pues si es maligna, pues poderle dar pues continuidad, ¿no? Al tratamiento. Entonces ya, fui con un oncólogo y lo primero que, pues, me hizo mi historia clínica, que cómo estaba, que me o sea, que hacía de mi vida. Y, pues, sí vio la masa y me ordenó un ultrasonido. Y él pensaba que me dijo: "Mira, yo la verdad, desde mi experiencia, te puedo decir que no creo que sea nada grave, Ujú. nada más hay que hacer el ultrasonido para descartar cosas". Entonces, ya vamos en plena pandemia a hacerme un ultrasonido y, pues, se ve, pues, una masa muy extraña, Ujú. Okey. bastantes masas en mi cuello. Y ya cuando se lo llevamos al oncólogo, pues se quedó pálido, ¿no? Porque Okey. él no podía creer lo que estaba viendo. Y me Perdona ahí, dijo perdona ahí, ¿por qué no lo podía creer? ¿Porque eras muy joven y no sí, creían que eso te hubiera podía pasar a ti, o? sí, no, y aparte porque, o sea, el ultrasonido enseñaba que la imagen era que el tumor, o sea, el órgano enfermo en mi cuerpo que tenía el cáncer era la tiroides. Mm. Entonces, el cáncer de tiroides es muy extraño, o sea, de verdad, son casos de uno en un millón que le den a personas jóvenes, sobre todo a hombres. Ahí en ese entonces ya tenía 15 años, entonces era muy extraño que un hombre de 15 años tuviera un cáncer de tiroides. Esta enfermedad es mucho más frecuente en Mujeres. mujeres de arriba de los 40. Okey. Entonces, pues se quedó atónito, ¿no? Dijo, no, pues, o sea, está muy, muy extraño lo que te pasó y pues está ya muy progresada la enfermedad. Todo tu cuello ya está lleno pues, de tumores Invadido. cancerígenos. Ajá, todo está invadido. Me dijo que pues lo que seguía era, pues, o sea, hacer el tratamiento quirúrgico, que era abrirme el cuello, quitar la tiroides, quitar las posibles, pues, tumoraciones adyacentes Ujú. y ya de ahí, pues, dar un tratamiento con un fármaco que se llama yodo radiactivo. Y ya, bueno, pues cuando él me estaba explicando todo eso,
pues uno a los 15 años, pues siente que, o sea, no entiendes Pues, lo que está pasando, ¿no? Tú escuchas cáncer a la edad que sea y te espantas. Imagínate a los 15 años que te dicen que tienes cáncer. piensas que vas a morir. Sí, yo Ujú. dije, no, pues ya hasta aquí llegué. Yo me imaginaba ya pelón en los comerciales del Teletón y no sé, cosas así. Y decía, no, yo nunca, o sea, yo no quiero estar en esa situación que, pues uno siempre ve muy lejano, ¿no? Ujú. Que te toque a ti. Y ya, pues evidentemente uno nunca se queda conforme que no sea opinión. Entonces dije, no, pues a lo mejor se equivocó. Y ya de ahí fui con otro oncólogo, era un oncólogo pediatra esta vez, también cirujano, oncólogo pediatra. Y también él, por su experiencia en pacientes pediátricos, él no pensó que fuera cáncer. Ujú. Él dijo, no, pues esto es una gripa, una infección que te dio, que se trató mal y son lesiones calcificadas. Entonces, pues ya estaba yo un poco más tranquilo con ese diagnóstico. Dije, ah, ya ven que no era cáncer. Y de ahí, dijo, pero aún así te tenemos que hacer una biopsia. Una biopsia es quitar un pedazo de la masa que está ahí y mandarla con un patólogo para determinar bien la enfermedad. Y pues ese procedimiento, la pura biopsia costaba 30,000 pesos. Y si dices, no, pues 30,000 pesos para que me digan si sí es o si no es. Ujú. De ahí, pues empecé a hacer todo eso lo había hecho por parte del medio privado, de la medicina privada, porque justamente había muy poco acceso a la medicina pública porque pues Por el estaba COVID. la pandemia, entonces el servicio de salud estaba saturado. Entonces, pues ya gracias a Dios pude, moviendo ahí, insiste, entrar con un oncólogo pediatra allá en el seguro, en el IMSS. Y pues él sí lo vio y dijo, al principio dijo, no, pues esto es, también era oncólogo pediatra, también dijo al principio, no, pues esto nada más vamos a mantenerlo en observación. Si crece más, lo operamos y si no crece, lo dejamos así. Pero mi mamá, pues fue la que impulsó a que a fuerzas hiciera la biopsia ahí en Ujú. el seguro. Me hicieron la biopsia y la primera biopsia que me hicieron, pues fue quirúrgica. Usualmente las biopsias que se hacen en este tipo de enfermedades, pues son por punción con una aguja fina, es una aguja y la insertan donde está el tumor y aspiran. En este caso, la que a mí me hicieron, pues fue quirúrgica. Me metieron en un quirófano y me abrieron ya una parte del cuello, que Ujú. fue como este cacho, más o menos me abrieron. Muy grande. Sí, y ya, pues me lo quitaron, lo mandaron a patología y ahí mismo el informe de patología, pues sí, el diagnóstico diferencial, pues era carcinoma papilar de tiroides de células altas, que pues es una forma de cáncer de tiroides que es muy noble, tiene una tasa de supervivencia muy alta, de más del 90%, pero pues cuando tienes 15 años tú dices, cáncer es cáncer, o sea, sea de lo que sea, qué miedo, ¿no? Ujú. Entonces, pues tienes que tomar acción, porque como todo cáncer, pues sea de tiroides o sea de lo que sea, y sea el tipo de tumor que sea, Sigue avanzando. sigue avanzando. Entonces, la preocupación ahí estaba que se fuera a dirigir Expandir. a expandir al cerebro, a los huesos o pues a los pulmones, porque ya había hecho metástasis hacia el sistema linfático, porque justamente lo que tenía invadido pues eran los ganglios linfáticos. Entonces ya de ahí, pues ya era urgente la cirugía para poder tratar lo más pronto posible la enfermedad y evitar que siguiera progresando. Y ya de ahí, entonces, justamente por el servicio de salud saturado que había en Querétaro en ese momento, pues me mandaron al privado, tuve que hacerlo todo por privado, porque pues no había camas en donde yo me pudiera operar. Entonces ahí conocí al doctor César Espejel Valdés, entonces Ujú. una mención especial para ese doctor, que fue el oncólogo que me trató todo esto, ¿no? Llegamos con él vio los estudios y también pues yo me acuerdo que se puso pálido, porque dijo, no, pues es que sí está ya muy invadido tu cuello, te tenemos que operar ya lo antes posible. Y algo que me llamó mucho la atención de ese doctor es que yo le dije, es que yo no, o sea, fui por otros doctores y le Ujú. dije, es que yo no me quise operar con nadie hasta que te conocí a ti, porque él me dijo algo que es que los tiempos de Dios son perfectos. Te dio paz. Me dio muchísima paz ese doctor y dije, pues si Dios me puso en el camino a este doctor para que él me viniera con ese mensaje a decir eso, yo me voy a operar con él. Okey. En ese proceso, estabas muy chavito, Sí, ¿no? Obviamente ya no piensas de la misma manera que pensabas en ese momento. ¿Y tus papás? ujú, ¿Cómo estabas viviendo? Porque, pues, tú seguías estudiando, ¿no? sí, Estabas en la ajá. secundaria, seguías yendo a la escuela, dejaste de ir, a través de la pandemia lo estuviste pasando en tu casa. ¿Cómo se empezaba a sentir el ambiente en tu casa? Porque imagino que Ajá. cambió demasiado. Pues ya era un ambiente de mucho estrés, porque pues entrada la pandemia, ¿no? Ujú. Entonces no podía haber esa facilidad a lo mejor a que mis familiares o mis amigos pudieran ir a verme, porque pues imagínate, yo estaba a punto de operarme y aparte que me diera COVID, pues eso sería postergar la cirugía a que yo ya no tuviera COVID. Entonces, pues el ambiente pues, sí fue muy gacho porque no tenía escapatoria. O sea, estuve Ujú. encerrado dentro de mismo angustia y la misma ansiedad
pues, de que no sabía lo que iba a pasar y no sabía qué me estaba pasando y cómo solucionarlo. Digo, en ese momento yo decía, si por mí fuera yo mismo me la sacaba ahorita el tumor, ¿no? Ujú, Pero, pues, no se podía. ujú. Entonces fue mucho estrés y fue un momento que, pues, lo pasé muy solo, porque no había esa comunicación con las demás personas, y lo único que a mí me ayudaba a mantenerme más o menos cuerdo era, pues, jugar con mis amigos Xbox en línea y, pues, tratar de separarme un poquito de la realidad que estaba Ujú. viviendo en ese momento, porque, pues, ni la escuela, o sea, no podían ir a clases porque, pues, era el sistema virtual. ¿Y tuviste algún apoyo, aparte de que todo fuera virtual, con tu familia, tus amigos? Ajá. ¿Sentiste ahí un tipo de abrazo o realmente sí lo sentiste muy solo? Sí, no, o sea, mi familia siempre estuvo muy atenta a lo que me estaba pasando y todos estaban muy angustiados. Y a nivel de mis amistades, pues, yo nunca quise hacerlo tan público al principio. Nada más 2 3 amigos a los que les tenía mucha confianza les dije: "No, pues ya me dijeron que tengo esto, que se tiene que proceder así". Pero yo no quería decirle a todo el mundo porque siempre está mucho y ya lo comprobé ya conforme pasaron los años, pero sí está mucho esta idea de poner al paciente de cáncer en una posición de: "Ay, pobrecito", ¿no? De Sí. como de tenerle lástima. Ujú, Y yo no quería que la gente me tuviera lástima y más porque, mm, pues, el tipo de persona que yo soy, ¿no? así Nunca me es. ha gustado que Creo que eso pasa bastante. A veces vivimos como que estos procesos muy solos ujú, por el qué dirán o por la parte del que te digan, ay, qué lástima, ¿no? Y más cuando uno a veces tiene como esta parte de fortaleza o de decir, yo puedo con todo, yo lo hago todo, pero a sí. veces topamos con pared que sí necesitamos de la gente, que no somos personas, individuos solitarios, ¿no? En ese proceso, estabas ya a punto de ser operado. Me imagino que te cuidaron bastante en tu casa para que no te dieran ningún tipo de enfermedad ni Ajá. nada. Llega el momento de tu operación, ¿te operaron aquí en Querétaro? Sí, me operaron. Yo tuve 2 cirugías grandes, la verdad fueron cirugías muy grandes, muy largas. La primera fue en el hospital Muscati, Ujú, también era el mismo problema, el sistema de salud estaba saturado en aquel entonces era en el hospital en donde se pudiera, pues ahí vas. mm, Y el problema también es que ese hospital apenas se estaba construyendo, pues estaba creo que recién inaugurado, ya se estaba llenando y las únicas habitaciones en las que yo me podía quedar, pues eran en las más caras, porque todo lo demás, lo más económico ya se había destinado a pacientes con COVID. O a otros casos, ¿no? Pero pues sí, no había espacio en el sistema de salud para mí. Entonces, pues justo antes de la operación, pues sí, pues platicando con el doctor más o menos en cuánto iba a salir todo el procedimiento en el ámbito privado para hacerlo lo más pronto posible, pues sí era una cantidad muy alta de dinero, porque pues sí era pasar, o sea, las horas del quirófano, además estar en recuperación, el anestesiólogo, los honorarios y todo eso, pues sí era muy caro. Entonces ahí fue cuando, o sea, mi familia y yo dijimos, ya, o sea, esto sobrepasa la capacidad económica de la así es. familia, necesitamos pedirle ayuda a la gente. Y eso, pues, yo me sentí como que, pues, como humillado un poco, porque dije: "No, pues, es que yo no quiero que". Que sepan, ¿no? Ajá, De que lo que estoy viviendo ahorita. sí, que sepan y yo no quiero que nadie me ayude. O sea, Ujú. no quería sentir ese compromiso que se genera de manera implícita a la hora de pedir ayuda, porque, pues, yo sabía que la gente te da ayuda y a lo mejor la gente lo hace con el corazón en la mano y de todo, o sea, con muy buena voluntad, pero yo no quería sentirme comprometido con esas personas a futuro. Sí, era algo que se tenía que hacer, ¿no? Y Sí, tenía que correcto. como que tragarme ese orgullo y decir, bueno, ahorita yo estoy en esta situación, tengo que aprender que todo el mundo es capaz de ayudarme, entonces, pues, ¿cómo lo gestiono emocionalmente? Y dije, pues ya ni modo, ¿no? O sea, es lo que se tiene que hacer. Y ya, pues se juntó el dinero, la verdad, hasta hubo bastante más de sobra que iba a ir destinado al tratamiento posterior a la cirugía para el cáncer. Entonces, pues ya me operan y mi principal preocupación en aquel entonces es que el cáncer estaba tan invadido en mi cuello que a mí me daba miedo que hubiera tumores cercanos a mis cuerdas vocales y yo pudiera tener alguna complicación a futuro con el habla. Entonces, ahí fue cuando empecé a investigar un buen de medicina. Dije, tengo que entender toda la anatomía de mi cuello antes de que me hagan algo. Entonces aprendí mucho del cuello en ese entonces. Al quirófano, el anestesiólogo Trujillo, se llama el doctor, me tranquilizó mucho, me dijo, pues mira, vamos a estar bien, o sea, estás en excelentes manos, la verdad. Creo que la gente muchas veces no confía en los doctores, pero hay que entender que es gente que, o sea, vive de eso, o sea. Lleva muchísimo tiempo preparándose, estudiando, dando su vida literal para Sí, salvar a otros. entonces, pues pasa mucho que los pacientes se preocupan demasiado por lo que va a pasar y el doctor pues, se preocupa porque salga bien, pero es una cirugía más Ujú. para ellos porque pues, es algo que están acostumbrados a hacer. Entonces, es algo que me tranquilizó pensar en eso, pensar en que el doctor ha operado ya un montón de cuellos a lo largo de su carrera. Entonces, pues ya pasamos al quirófano, la cirugía duró, en esa ocasión creo que duró 6 horas
y estuve 2 horas en Bastante. recuperación. Y me acuerdo perfecto que cuando me desperté de la anestesia, todavía en el quirófano, apenas me estaban cambiando a la cama para pasar a la recuperación, lo primero que le dije al doctor fue: "Doc, ¿cómo está mi nervio laringio recurrente?". Así, Y con él, esas palabras. Y el doctor sí. dijo: "Ah, canijo". Y yo: "Pues sí, quiero saber si puedo hablar bien". Y ya me empezó a explicar y me quedé dormido otra vez. Me recuperé ya en la sala y cuando me desperté, pues dije: "Pues quiero ver qué pasó con mi cuello". Entonces lo palpo y pues siento todas las vendas, ¿no? O sea, dije: "Ah, Okey, canijo, ¿no? Pues sí fue más grande de lo que que pensé. lo que yo pensé". Y sigo haciendo como una exploración de lo que estaba pasando en mi cuerpo y siento un tubo. Entonces empiezo a seguir el tubo y había como, pues, una bolsita y, pues, ese era un drenaje. Entonces, pues, yo estaba viendo cómo mi cuerpo, o sea, tenía un tubo aquí, cosido, suturado ahí, con mi cuello y veía cómo pasaba los líquidos ¿Cómo por ahí, drenaba? ajá, cómo se Ujú. drenaba. Y, pues, fue algo que me impactó mucho. Y me veía en el espejo, ya cuando me había quitado las vendas, y, pues, veía, pues, la cicatriz. En ese momento tenía nada más la mitad del cuello abierta, y veía un tubo salir. Entonces, Qué ver el tubo, impactante. dije: "Ah, canijo, ¿no? Esto está más fuerte de lo que me imaginaba". Y ya, pues, tenía mucho miedo ya ya que estaba ya en mi cuarto. El cuarto del Moscati, pues, estaba súper padre porque era justo el más exclusivo que había, y gracias a Dios, pues, pude estar ahí. El doctor, pues, estuvo muy atento de mí en todo momento, iba cada rato, que cómo seguía, me estuvo checando. Lo más difícil, yo creo que viví en ese momento es que, pues, sí me dejaron unas cuantas horas sin tomar agua y sin comer nada, entonces yo me estaba muriendo de sed y de hambre, y lo único que podía hacer para pasar esa situación era mojarme los labios con algodón, pero realmente no podía tomar agua. Dieron el alta, lo primero que me comí, pues, el doctor me dijo: "Pues ya come lo que quieras". Me dijo: "Tampoco te pases de lanza". Me comí una hamburguesa porque, pues, soy yo y tenía No mucha te hambre, pases de lanza y y una me probé una hamburguesa. hamburguesa Carl's Jr. y dije: "Bueno". Y ya, pues, fue acoplarme a cómo me veía ahora. ¿Cuánto tiempo fue recuperación? ¿Cuánto tiempo, seguiste en el Moscati y después te dieron de alta? No me acuerdo, creo que estuve nada más 1 o 2 noches. No estuve Okey. tanto tiempo. Y ya toda la demás recuperación fue en tu casa. Sí, fue en mi casa. Una cosa que dijiste, que se me hace muy importante, es como la importancia de los médicos de cómo saber tratar a un paciente. Sí. Hay muchos doctores que se quedan como que nada más en esta parte de, bueno, yo abro cuerpos, si te salvo la vida con eso, date más por servido y listo, ¿no? Pero se les olvida mucho la parte humanitaria. Creo que actualmente, a ver, estás estudiando medicina ahora, Ujú. no sé si les enseñan ya hay dentro de la medicina una materia donde te digan cómo debes de tratar al paciente, porque pues no es una máquina, es un humano que tal vez está pasando el peor momento de su vida Sí, y que tal vez tenga hasta el mayor conocimiento, en ese momento se le nubla todo porque ya es su cuerpo y ya es él. sí. Entonces, no sé si ahora se hayan actualizado en esa parte o les Ajá. falta bastante en la parte humana. Realmente no sé si eso depende de la escuela de medicina en la que estés yendo, al menos en la que estoy yo. Sí se nos hace mucho énfasis en que el paciente no es nada más un paciente. O sea, el paciente a lo mejor es deportista, a lo mejor es cantante, a lo mejor eh, es papá, es mamá. Entonces es más cosas el paciente que lo que es su enfermedad. Entonces no puedes tratar a un paciente exactamente del mismo modo en el que tratas a todos los demás, porque si bien a lo mejor es la misma enfermedad, las necesidades de vida de ese paciente son otras y son muy Ujú. distintas a las de el que es deportista a la que es el cantante, ¿no? Porque, por ejemplo, el deportista a lo mejor le dices, bueno, pues te puedes quedar sin voz en este procedimiento y dice, ah, pues está bien, no vivo de mi voz. Pero si al cantante o el locutor le dices que le vas a hacer ese mismo procedimiento, ahí ya cambia el panorama. Muchos. O igual, pues sí, en situaciones así, pues yo creo que sí es importante y nos lo han enseñado mucho, tratar al paciente como un individuo más allá de su enfermedad y procurar que él se sienta lo más acompañado en todo momento, porque pues justo como yo digo, para mí, pues es un paciente más de los 100 que atienden un día, pero para ese paciente es él el que está enfermo. Mm. Entonces es él el que tiene la preocupación, entonces necesita ese acompañamiento. Bueno, llegas a tu casa, empieza la recuperación. ¿Cómo es la recuperación de una persona que acaba de salir de cirugía por cáncer de tiroides? Ahí queda todo en la cirugía, tienes que seguir tomando medicamento. Pues, de esa primera cirugía, yo salí, en aquel entonces fue muy distinta la recuperación de la primera cirugía a la de la segunda. Okey. La de la primera, cuando quitaron el tumor de o sea, cuando quitaron toda la glándula tiroides, se dieron cuenta que también había lesiones,
metastásicas en una glándula paratiroides, que haz de cuenta que la tiroides es una glándula en forma de mariposa, Ujú. las paratiroides son como unas lentejuelas que tiene pegadas en cada ala. Entonces se llevaron una paratiroides y me mandaron medicamento para el dolor, antibiótico, y me mandaron medicamentos para la absorción del calcio y calcio, porque pues una de las funciones de esa glándula es justamente la regulación del calcio. Y yo ya en mi casa ya tenía unas cuantas horas o un día de haberme dado de alta, yo empecé a sentir mi cuerpo muy extraño, porque empecé a sentir calambres en todo mi cuerpo. Y yo como que al principio pensaba, pues es normal, ¿no? Estuve a lo mejor muchas horas ahí acostado, muchas, a lo mejor es normal, hasta que empecé a sentir calambres en los párpados, en la mandíbula, no podía hablar, me entumecí todo, y pues me llevaron otra vez de urgencias al hospital, otra vez al Moscati, Ujú. y otra vez pues llegó el doctor y dijo, bueno, pues tuviste una complicación por la regulación del calcio, me pasaron los medicamentos necesarios para ya volverme a recuperar, ya estuve un poquito mejor, me volvieron a dar de alta y ya pues fue regresar a mi casa ya con el medicamento nuevo, las dosis nuevas, y ahí la siguiente complicación que empecé a notar era el dolor que tenía en el cuello, o sea, era un dolor brutal, y más porque yo en aquel entonces pues me acostaba del lado donde recién me habían operado, y ya como ya estaba abierto de ahí, pues ya no me podía seguir acostando de ese lado, entonces tuve que aprender a dormirme del otro lado, y, y pues sí, el dolor que se siente, pues sí era mucho, no me podía acostar bien, porque a la hora que yo hacía como el movimiento de la cabeza así para acostarme, pues se sentía horrible, o sea, sentías como si te hubieran golpeado con un machete en la nuca, o sea, no podía mover el cuello para nada, se sentía como si tuviera un cartón acá. Y pues fue muy duro, pero yo en ese momento eso fue en vacaciones de verano antes de entrar a la prepa. Okey. ¿Ya había pasado cuánto tiempo? El diagnóstico me lo dieron en marzo del 2020 y ya todo ese proceso quirúrgico concluyó en junio de ese mismo año, entonces estaba ya nada de entrar a prepa. Y ya, pues, entré a prepa, tuve que comunicarme con los directores de la escuela para decirles la situación, ¿no? Y aunque todavía fuera todo en línea, pues ahí yo lo que traté de hacer para, de alguna manera, sobrellevar la condición en la que estaba viviendo era tratar la escuela en línea como se trata una escuela normal, ¿no? Porque, a ver, yo creo que todos los que tuvieron clases en línea lo veían como una especie de vacación y se Lo ponían a tomabas jugar. acostado. Sí, o sea, y es lo normal, o sea, es lo que yo hubiera hecho, la verdad, Ujú. y yo creo que todos lo hicimos, pero yo en ese momento dije: "Necesito de alguna manera volver a retomar la vida normal". Entonces dije: "Pues voy a pararme temprano, voy a tomar mis clases bañado, vestido, nada de que en pijama, peinado". Y de ahí dije: "Bueno, ahorita, pues, a lo mejor no puedo hacer ejercicio, pero, pues, ¿qué puedo hacer? Pues, puedo leer". Entonces empecé a leer empecé a seguir jugando videojuegos para, pues, justamente tratar de que mi vida no se centrara tanto en ese proceso que estaba viviendo. ¿Y ese pensamiento que tenías, alguien te lo heredó, alguien platicaba mucho contigo, o Ujú. es algo que crees que tú has tenido como una fortaleza mental desde siempre? Pues yo creo que, no sé, seguramente lo tuve que haber aprendido de alguien. Yo creo que mis papás han sido ejemplos muy, muy claros de adaptarse a circunstancias nuevas y mantener una nueva realidad a lo que te estás enfrentando. Entonces yo tuve ese pensamiento, ¿no? Yo creo que por parte de mis papás que me inculcaron a que si te da golpes la vida, pues tú le regresas el golpe, o sea, ni modo que Sí. te dejes golpear. Ujú. Entonces de ahí dije, bueno, ok, no voy a dejarme, no voy a dejarme vencer, ¿sabes? O sea, yo no quería ser, nunca quise ser ese objeto de lástima que la gente ve y llora y eso, ¿no? Yo dije, no, yo soy más cosas que nada más un niño con cáncer, Correcto. ¿no? Yo decía, bueno, ahorita pues es la situación, pero yo también soy estudiante y yo también tengo mis sueños y pues aunque esté todo así ahorita muy extraño, pues voy a ver cómo hago para alcanzarlos y para hacer las cosas bien. ¿Y Ujú. crees que esa mentalidad te sacó adelante o si no lo hubieras tenido, hubieras vivido muy diferente el proceso? Sí, yo creo que eso me ayudó mucho a salir adelante, esa idea de yo tengo mi vida como yo quiero que sea, no importa que el mundo se esté cayendo, lo voy a tomar o sea, voy a tomar las riendas de mi vida y guiar el camino hacia donde yo quiero que sea. Porque yo creo que algo que pasa mucho, porque pues lo he visto, y me lo han platicado muchas personas, es que pasa la circunstancia adversa y se centran ahí y se quedan ahí y se tienen lástima y dicen, no, es que yo iba a hacer tal cosa, pero sucedió esto y ya no lo pude hacer. Correcto. Y yo dije, bueno, pues a mí me está pasando esto, pero al final de cuentas la vida es mía. Entonces dije, o sea, a lo mejor todo se me está manifestando estar en contra, pero yo lo que quiero es esto. Entonces yo creo que fue más terquedad que otra cosa lo que me ayudó a salir adelante. A veces es muy buena la terquedad. Comentaste que esa fue una primera cirugía. Sí, ¿Por sí, qué sí. te tuvieron que volver a operar?
Bueno, durante, pues, de ahí me quitaron, pues, todo el tumor, me quitaron la glándula tiroides, y me quitaron, creo que 20 lesiones que estaban también en el cuello. Mm, Entonces, de ahí, lo que sigue después de un procedimiento de cáncer de tiroides es dar un medicamento, a forma de radiación, que es el yodo radiactivo, que tiene la intención de justamente atacar esas partes microscópicas que no se pudieron quitar con la cirugía. ujú, Pero para eso primero te hacen un rastreo con yodo radiactivo para ver en dónde hay enfermedad, remanente a nivel celular. Y de ahí, pues ese rastreo dio positivo a que también ya tenía invasión en los pulmones. Ya okey. tenía ahí, los pulmones también con metástasis difusas. Entonces la dosis de yodo radiactivo que me tenían que dar, pues era bastante, pues era elevada, eran 200 milicuris. Me dieron el medicamento. Yo, yo dije, pues, o sea, cuando te dicen que te van a dar radiación, te imaginas lo que ves en las películas, ¿no? Te imaginas, pues no sé, que pasas por un tubo y te hacen una marquita y de ahí te empiezan a poner la radiación. No, cuando es cáncer de tiroides es un líquido o una pastilla que te la tomas y te encierran en un cuarto. Y es muy chistoso porque te dicen, no, este medicamento no te va a hacer, o sea, no es No pasa peligroso, no nada. pasa nada. Pero es radiación, ¿cómo no va a pasar Sí, nada? no, pero haz de cuenta que llega el médico con un traje como de plomo, el medicamento está también envuelto en plomo, lo destapas y es todo un procedimiento para tomártelo. Y además te encierran en un cuarto. Tú solo. Yo solo, ahí tuve, como era todavía menor de edad, tenía pues 15 años, Ujú, no podía quedarme yo en un hospital solo. Entonces ahí quien se quedó conmigo fue mi abuelita. ujú. Mi abuelita dijo, no, pues yo me quedo ahí contigo y pues lo que pase, pues tendrá que pasar. Y siempre cuando es cáncer de tiroides así y se va a dar una terapia de este estilo, tiene que ser alguien ya de la tercera edad, ¿Por qué? porque justamente si te expones al yodo radiactivo y eres más joven, tienes más riesgo de que te dé la enfermedad a futuro. En cambio, pues si es alguien de más edad, si se expone a eso, que le dé después un cáncer en la tiroides, específicamente en la tiroides, es más complejo, porque pues ya a lo mejor una persona joven pues le quedan todavía 60 años de vida, Ujú, una persona ya de más edad pues le quedan a lo mejor 10, 20 años, entonces no hay tanto problema de que se desarrolle. Entonces pues ya ella se quedó conmigo ahí en el cuarto era un cuarto también muy bonito, pero ahí empecé a presentar ciertas complicaciones normales del tratamiento, que pues a mí lo que me daban de comer ya no me sabía bien. Y de okey. hecho me Te duró sabía mucho todo a tiempo. plomo. Bueno, no, Okey, como a metal. a metal. Todavía me duró un buen rato después de que me lo dieron la primera vez ese mal sabor de boca, porque todo lo que comía ahí me sabía mal. Entonces me dieron milanesas, me dieron jugos, sopas y todo eso. Y duré todavía una buena cantidad de tiempo sin poder, unos buenos años sin poder comer eso y que no me supiera mal. De ahí en fuera no tuve ningún otro problema, o sea, nada más fue el sabor que estaba raro y la angustia de decir, pues ojalá ya con esto sí se quite y ya pueda seguir mi vida normal. Después del rastreo de yodo, bueno, algo importante que no mencioné, es que cuando te quitan la tiroides, tú tienes que tomar ya de por vida la hormona tiroidea de manera exógena, en pastillas. Que a mí me decían, es que no te da miedo tomar pastillas toda tu vida. Y dije, pues no, o sea, no me hace una pastilla porque me daría miedo. Porque lo sentiría feo. Yo nunca sentí feo de tomarme unas pastillas diarias. Pero para que te den el yodo radiactivo, justamente te tienes que dejar de tomar esa hormona Okey. para que tu cuerpo esté necesitado te tienes que dejar de tomar esa hormona y tienes que cambiar toda tu dieta. Te quitan un chorro de comida que es yodada para que cuando te den el medicamento con yodo radiactivo, tu cuerpo lo absorba inmediatamente y como radiactivo, pues mate esas células enfermas. O sea, en todo ese proceso tuviste que cambiar también tu alimentación. Sí, sí, No sí. podías comer nada de sal, nada de qué era lo que no o más bien, ¿qué podías comer? Ay, pues yo no podía comer, o sea, te dan una lista enorme de cosas que ya no puedes comer y dije, ¿sabes qué? Ya voy a comer pollo Sí, y lo que se pueda sin sal. Y ya comí eso diario porque pues también dije, no, pues, no voy a estar rompiendo la cabeza de con ¿qué como? que como. Mi mamá pues sí era más cuidadosa y ella como que sí quería pues hacer postres con lo que se podía y que a mí me supiera distinto y así. Pero pues ya también yo en ese momento ya estaba como que muy cansado y dije, ya, lo que sea está bien. Ujú. ¿Cambió tu humor? ¿Tú te diste cuenta que hubo un cambio en ti, no solamente físico, Ujú. sino emocional? Sí, sí, no, o sea, también justo cuando dejas de tomarte la hormona para prepararte para la primera dosis que me dieron de yodo radiactivo, te vuelves triste, te vuelves un tipo triste y es normal, o sea, porque justamente un signo de una persona con hipotiroidismo, cuando te quitan la tiroides, pues ya tienes hipotiroidismo, Claro. pues es depresión, porque la hormona tiroidea ayuda mucho al metabolismo de todas las células del cuerpo, incluidas las células del cerebro. Entonces, pues yo sí me sentía más lento, me daba un buen de sueño cuando me dejaba de tomar la hormona, yo dormía 12 horas al día y despertaba muy cansado. Empezaba a ver cuando me dejaba de tomar la hormona que mi cabello se hacía muy delgadito y se me empezaba a caer un poquito más, me empezaron a salir barros y pues sí me volvía más, pues más lúgubre, me volví más triste.
pero, pues, siempre tratando de ocultarlo, ¿no? Porque yo dije: Ujú, "No, yo tengo una personalidad que es así, ujú. y esto a lo mejor está muy padre y cuento la historia y todo eso, pero eso no tiene por qué cambiar mi forma de ver el mundo", ¿no? Porque yo Correcto. siempre fui muy alegre. Entonces, pues, a pesar de todo, siempre traté de mantener el buen humor. Pues, ya me dieron el medicamento, el yodo, y salimos. Unos cuantos meses después me vuelven a hacer estudios para ver cómo seguía, y, pues, para hacerla de malas, se recuperó, o sea, todo lo que se había quitado en el cuello volvió a salir. ¿Por qué Entonces, pasa eso, sabes? sí es como una especie de mecanismo de defensa que tiene el mismo cáncer, Mm, que cuando ya nota que se está empezando a ser atacado, empieza a ser más rápida su híjole. reproducción. Ujú. Entonces, de hecho, eso es por eso que es también muy peligroso el tratamiento del cáncer. Pues me piden que me vuelva a operar, me vuelve a operar el mismo cirujano, pero esta vez la pandemia ya estaba en su punto máximo. O sea, ya creo que fue en diciembre de 2021 o diciembre de, sí, no, era enero de 2021, la pandemia ya estaba en, o sea, todo lo que daba. Entonces, de ahí, pues no había camas en el hospital, no había nadie en el hospital más que, o sea, que pudiera ayudarme. Ujú. Me operan, igual, esa cirugía duró más horas, duró 8 horas y 2 horas de recuperación, y ahí, pues, no había camilleros. Entonces, yo tuve que, recién operado, moverme de una cama a otra, Okey. y, pues sí, fue un dolor así horrible, la verdad. Porque aparte toda la fuerza va en el cuello, ¿no? Sí, cuando Entonces cuando haces el movimiento así de levantarte, pues, uno no se da cuenta hasta que ya lo siente, que sí trabaja mucho el cuello ahí, y ya de ahí, pues, me cambié de cama, estuve ahí un ratillo más, sin familiares, ¿no? Porque con el COVID ya estaba solito. sí, nada más mis papás que estaban con Ujú. cubrebocas, y para esto, pues, todo ningún amigo me podía ver, nadie más de mi familia podía verme, porque, pues, si te enfermas recién operado, pues, está más grave la cosa. Correcto. Entonces, pues sí, fue algo que, pues, lo viví también igual muy triste, fue una época muy extraña. Y ya de ahí, salí, me dieron el alta, y ahí empezó algo muy grave, y es que yo empecé a desarrollar algo que se llama dolor neuropático, Okey. después de la cirugía. El doctor me mandó medicamentos más fuertes, me mandó el tramadol, que es un opioide, o sea, ya, no sé si conocen el ketorolaco, que se da para el dolor, y hay Ujú. muchos que dicen que ya es fuerte, el tramadol es un poco más Aún fuerte. más. Okey. Y estuve tomando eso, pero el dolor nunca se me quitó, hasta la fecha, pues, todavía me duele bastante el cuello. Y en esa época, pues, me dolía mucho más. O sea, yo sentía que como si me estuvieran quitando con unas pinzas la piel de los músculos todo el tiempo, todo, o sea, no importaba cómo me acomodara, y fue un dolor que persistió un muy buen rato. Yo creo que fácil un año más duró así el dolor tan intenso, de la nada sentía punzadas, calambres, entonces lo hacía más complicado el proceso. Imagino que no podías dormir, o sea, no podías dormir bien, o sea, Sí, también no. cambiaron muchas cosas. No, pues ya no podía acostarme, o sea, no, me dolía muchísimo el movimiento de acostarme y todavía más el de pararme. Entonces, tuve que usar un sillón de esos que se reclinan para poderme acostar y no, o sea, de que completamente plano, sino como con cierto ángulo para no tener que hacer el esfuerzo con el cuello a la hora de pararme y de acostarme. Entonces estuve durmiendo en ese sillón un buen rato también, Ujú. y pues sí, de pronto, pues sí, el dolor que me atacaba, pues sí era muy gacho. O sea, me acuerdo que hubo veces hasta en las que sudaba de lo mucho que me dolía el cuello y la piel y todo. Vuelven a hacer estudios para poderme dar más yodo radiactivo, y pues sí, o sea, las metástasis en el pulmón seguían. Teníamos que seguir dando dosis altas. Esa ocasión me dieron también 200 milicuris más, y esos me los dieron en otro hospital oncológico, Ujú. que ahí estaba un poco más gacho, porque haz de cuenta que sí era un búnker completamente. Entonces, Te aislaban por te completo. aislaban por completo, y ahí sí no pudo pasar nadie conmigo. Entonces, una complicación que hay cuando hay metástasis de pulmón y se da yodo radiactivo es que se quiere fibrosis pulmonar. Okey. Entonces, para que no me pasara eso, me llenaron de medicamentos, antes de poderme dar el yodo. Fue el mismo procedimiento, te traen todo en una caja de plomo y te dicen: "No te va a pasar nada, pero te tienes que bañar 20 veces al día para que no sudes radiación, y tienes Guau. que hacer pipí lo más que puedas para sacarlo lo más pronto que se pueda de tu cuerpo". Y yo dije: "Órale, pues va, vamos". Y ahí, pues sí, ya la radiación tiene una forma de trabajar que se va acumulando en tu cuerpo. Entonces, no se siente igual la primera vez que te dan radiación a la tercera o a la Es como cuarta. una sobredosis de radiación, ¿no? Entre Sí, más te dan. te vas sintiendo más gacho. Ahí, pues, ya no nada más sentía el sabor extraño, ahí ya sentía los olores también raro. Entonces, por ejemplo, si me daban una fruta, me dolía demasiado. O sea, no pude comer, o sea, me dieron guayaba y no pude comer guayaba en un buen rato tampoco. Y ya, o sea, pues ahí sí me atacó mucho esta onda también, pues dejas la hormona. Lo más gacho de todo el proceso del cáncer de tiroides es dejarme de tomar la hormona, no tanto la radiación, sino dejármela de tomar, porque empiezas a ver cómo cambia tu cuerpo de un día a otro cuando te la dejas de tomar. Entonces yo veía cómo de la nada subía de peso, se me ponía súper, súper gordo.
O sea, yo trataba de comer bien y no bajaba de peso. Pero una cosa, o sea, Realmente, realmente cañona. sí. Entonces, pues sí, también, pues, te duele ver cómo cambia tu cuerpo y tú no puedes hacer nada para controlarlo. El cansancio que me daba ya ahí en esa vez que me dieron el yodo ya era el triple de lo que me había dado la primera vez. O sea, yo ya de plano no podía estar despierto. Hablar me cansaba, eh, pues también veía cómo se me caía ahorita un poquito más, se me hacía más delgado el pelo y pues me sentía muy mal, o sea, muy, muy deprimido, con mucha angustia, a tal grado de que yo en esa noche que estuve creo que 2 noches aislado en ese hospital, yo sí dije: "Ahorita me voy a morir". O Ujú. sea, me sentía era tanta la angustia que sentía de aparte no tener a nadie a quien poderle decir: "Me está pasando esto", pues sí, fue muy, muy difícil, o sea, era una cárcel en mí mismo. Entonces ya, pues salí, obviamente no me morí, Aquí estoy. aquí sigo. Y ya de ahí, salí, otra vez me hicieron los estudios, ya había pasado más tiempo, yo ya me sentía mejor, ya me había recuperado un poco más de la cirugía, ya estábamos entrando a 2022 y ya, pues me sentía bien, ¿no? O sea, yo dije, bueno, ya quedó todo esto como un mal rato, Ujú, ya voy a poder retomar un poquito más mi vida. Entonces ya empezaban las clases que eran de modelo híbrido, ujú. que era tomarlas unos días en Zoom y otros días ya presencial. Entonces, pues ya podía ir un poquito más a la escuela. Ahí empecé a decir, ¿sabes qué? Detesto cómo se ve mi cuerpo ahorita, tengo que meterme al gimnasio a full. O sea, porque a mí desde por sí nunca, o sea, pues siempre me gustó este ámbito del fisicoculturismo y eso. Entonces dije, no, tengo que meter al gym porque no me puedo ver así. Ujú. Entonces empecé a darle otra vez al gym y todo, y ya más o menos iba equilibrando mi vida, ya Sabías que estaba, ya tenía un rumbo a dónde ibas de nuevo. sí, ya estaba más encaminado, y ya, pues, en la prepa ya tenía, ¿cuántos años? Como a lo mejor entrando a los 16 años, y ya empiezas así ay, es que me gusta tal, y el amorcillo y todo eso, pero, pues, no te queda, o sea, aunque tratas de verlo de la mejor modo, siempre te queda esta espina de lo que pasó, ¿sabes? O sea, te queda como el fantasma que te atormenta. Entonces, tú tratas de relacionarte a lo mejor con la gente, y de la nada te sale el pasado a decir, pero es que no te pueden querer porque te ves así. Ve la Ujú. cicatriz que tiene, ve cómo te ves de gordo, ve cómo. Llegan varios complejos que tal vez antes no tenías. Sí, cañón, cañón. Entonces te empiezas a complejar. Yo trataba de mantenerlo lo más normal posible, ¿no? Yo decía, okey, estoy sintiendo esto, pero no le voy a hacer caso, no le voy a hacer caso, no le voy a hacer caso. Y ya, y uno escucha siempre la frase de que: "No, pues es que siempre hay una luz al final del túnel", y yo estaba pensando que estaba llegando esa luz, me hacen estudios y sigo teniendo cáncer en los pulmones. Entonces dije: Okey. "Ah, vaya, parece que no todo es tan de maravilloso como siempre". Hay una parte que dicen del cáncer, no sé qué tan cierta sea, creo que sí, pero que dicen como que siempre te tienes que estar revisando, ¿no? Sí, Que hay sí, sí, un punto sí. en que según puede regresar, o sea, como cuando dicen de alcohólico anónimo, que dicen: Ujú. "Soy alcohólico", esa parte como de tuve cáncer y es como, te tienes que estar revisando, tienes que seguir comiendo sano, tienes que cuidarte, ¿qué tan cierto es eso? Sí, es un hecho, o sea, ya una vez tienes cáncer, ya te tienes que checar de por vida todo. Que al principio puede ser incómodo, ya después le ves el lado positivo, porque a final de cuentas, yo creo que todos en general se deben de checar a menudo, no nada más los pacientes que tuvieron cáncer. Entonces, pues es una forma de tener un poquito más de atención a tu salud, a ver qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Y pues sí, o sea, como estudiante de medicina, te puedo decir que sí hay muchos factores de riesgo que pueden detonar un cáncer, ¿no? El alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo, todas esas cosas, ciertos alimentos. Pero ya uno, o sea, ya en la Cuando vida te toca. te das cuenta, me dio los 15 años, y yo a los 15 años, pues, no tomaba, no hacía nada que no me drogaba ni nada así. Dije: "Bueno, parece ser que tampoco hay mucho, o sea, tampoco es como algo que te ampare al 100%". Correcto, sí. Y en el camino, pues, vas conociendo mucha gente que tuvo la misma enfermedad o cosas peores, y te das cuenta que mucha gente a la que le das es gente que es sana, o sea, que tú Ujú. dices: "Es que a ti no te tuvo que haber dado". Entonces, yo creo que aplica más bien un cuando te toca, y ni si no, ni aunque te pongas. O sea, también yo creo que siempre tenemos al tío o al abuelito que dice: "No, ese lleva fumando toda su vida y nunca le ha dado nada". Ujú. Pues ese es suertudo, porque hay unos que no fuman y les va a dar de todos modos. Pues es esa noción, pero también, pues, decir: "Bueno, pues tengo que al menos quitar los factores que puedan hacer que sea más fácil que regrese la enfermedad". Lo que vemos aquí es tu cirugía, ¿no? Sí, ¿Son las 2? ¿Te hicieron de un lado y después del otro? ¿O? bueno, como te dije, la primera biopsia fue quirúrgica, me abrieron Okey. la primera parte. Luego la primera me abrieron la mitad, pero, pues, tienen que volver a abrir esta. Y la tercera, la que ya fue la más grande, volvieron a abrir todo esto. Esto que ya había cerrado lo volvieron a abrir. Entonces, por eso también este lado está un poquito más feo que este. ¿Y qué piensas cuando te ves al espejo y ves La la cicatriz, cicatriz? pues, ¿Te gusta o dices: "No, me pongo 1000 cremas para ver", o qué es lo que piensas, sientes?
Al principio la detestaba. Y más las cirugías cuando sales con la cicatriz y los tubos para que te estés drenando, yo decía, parezco Frankenstein. No me podía ni ver al espejo. Y también cuando empecé a ver mucho el cambio en mi cuerpo, de que yo me estaba viendo gordo y como o sea, gordo y flaco, una cosa así, yo decía, es que no me puedo ni ver. O sea, parezco algo que yo no soy. Entonces, ahí empecé a pensar en, bueno, pues, ¿qué sí soy? ¿Qué quiero ser? ¿No? Y dije, yo quiero ser guapo, quiero ser atractivo. Yo creo que todos queremos ser atractivos, nadie quiere ser feo. Ujú. Entonces dije, pues, ¿qué tal que empiezo a aceptar que este es mi nuevo cuello? ¿No? A final de cuentas voy a vivir más tiempo con la cicatriz de lo que viví sin ella. O sea, Correcto, sin sí, ella ya viví no hay 15 forma. años. Dije, me voy a terminar acostumbrando a esto. Entonces, pues empecé a hacer las cosas pequeñas que yo me di cuenta que sí podía cambiar, ¿no? Dije, bueno, a lo mejor yo sí tengo una problemática más fuerte para tener un físico así de película o de revista. Le dije, pero puedo tomar cartas en el asunto en la medida que mi cuerpo responda, ¿no? Entonces, pues dije, pues yo no voy a hacer, porque hay muchos pacientes, y esto yo creo que ya está lo agarramos de chiste, Ujú. que tienen enfermedad tiroidea y van con el doctor y le dicen, no, es que yo no bajo de peso porque tengo tiroides. Sí, correcto. Y es, no, o sea, tiroides tienes de entrada, Sí, todos todos tienen tienen tiroides. tiroides, para empezar. Ajá, tienes hipotiroidismo, pero es que también tienes adicción al azúcar y a la comida chatarra, entonces también le estás complicando más el trabajo a tu cuerpo. Ujú. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar a hacer esto, a hacer ejercicio, a comer bien, a suplementarme como era debido. Y ya empecé a ver los cambios y me empecé a sentir más a gusto. Y ya, al principio, pues obviamente todo el mundo me sugería, no, es que ve con un cirujano plástico, a que te quiten la cirugía, ponte tal crema para que se te quite. Y al principio como que dije, bueno, pues voy a intentarlo, pero ya después, cuando la veo y me veo en el espejo con la cicatriz, más que ver algo malo, yo veo que es la prueba de que estoy vivo. Ujú. O sea, es un collar, es el collar más caro que tengo. Cada cirugía costó bien cara, ¿no? Sí, O sea, imagínate. es un collar muy caro, que es Bastante. la demostración de que a final de cuentas toda mi fuerza es la que me permite seguirme sintiendo bien y seguir haciendo lo que me gusta. Entonces no es algo que yo vea mal, Ujú. no, ni que me dé asco ver, ¿sabes? Es algo que más bien digo es parte de lo que soy y es la muestra de que yo puedo hacer lo que yo quiera. O sea, no hay nada, si el cáncer no me mató, ¿qué me va a matar lo demás, sabes? Correcto, lo que me digan o lo que piensen los demás. Ajá. Sí, pues es una cicatriz. Yo creo que todos en algún momento estuvimos tal vez abiertos de algo, Ujú, unos anímicamente o del alma, ujú. otros aparte del alma también del cuerpo, pero al final esa cicatriz significa que pues se pasó, que Sí. pasamos esos momentos y que estamos aquí y que estás vivo. Me estabas contando también que en medio de todo eso te metiste al fisiculturismo, algo así. Sí, no, pues es que eso fue algo que me gustó desde chiquito, ¿no? Ok. O sea, tengo un buen de fotos mías de niño haciendo poses y eso, porque pues me gustaba, ¿no? Me latía ese ambiente. Y pues también, o sea, dentro de la vida, pues tú dices, si tienen problemas tiroideos, es sinónimo de que va a estar gordo, o es Ujú. sinónimo de que va a estar muy flaco, que también es lo que pasa cuando tienes un hipertiroidismo, es gente muy, muy delgada. Entonces dije, no, pues yo esto no lo voy a aceptar. O sea, bueno, lo acepté en el sentido de que pues, sí, no tengo tiroides, Ujú. tengo que tomar el medicamento toda mi vida, pero yo no voy a aceptar verme de un modo en el que yo no me quiera ver. Entonces, como yo rechacé lo malo, dije, esto no es mío, o sea, esto no me Ujú. pertenece a mí. A mí lo que me pertenece es ese físico con el que yo sueño y que a mí me gusta tener. Entonces, pues de ahí empecé a meterme más y más y más al gimnasio, empecé a relacionarme con gente del ámbito. Justamente pues hace unos cuantos meses, yo siempre tuve esa espinita de querer competir y de ver cómo me veo pintado y todo eso. Bronceado. Ajá, bronceado. Y ya pues conocí a gente que me ayudó en el proceso, a mi coach, que me llevó toda la preparación. Y pues lo que hizo, la verdad, él pues es algo muy, muy grande, porque pues él rompió el paradigma o el estándar de que las personas que tienen enfermedad tiroidea se van a ver de un modo determinado. Él me dijo, no, pues si tú te esfuerzas y hacemos bien las cosas, te puedes llegar a ver muy bien. Entonces yo le creí, le dije, ok, va, y me aferré a eso con lo que más tenía, ¿no? Con todas mis fuerzas ese sueño. Y llegué al Mr. Celaya y Es Mr. ya, Celaya. ajá, en la categoría de Men's Physique, que es con bermuda, porque pues pierna nunca me gustó hacer. Entonces, Solo vean de aquí para arriba. sí, no, mi pecho, eso sí, piernas ya no. Entonces, pues sí, competí, me gustó mucho, fue una experiencia que me encantó y que yo sobre todo cuando yo me metí a competir fue justo a romper el paradigma de que la persona con enfermedad tiroidea no se puede ver bien. Ujú. O sea, si tú te quieres ver bien, no le puedes echar la culpa ya a tu tiroides porque es como, oye, ese sujeto tenía cáncer de tiroides y ganó. Es como, Y míralo. ajá, Muy bien. entonces ayudarle ahí a la gente a que se motiven y que si es algo que les apasiona, que no permitan que la vida
los aleje de su sueño y de su meta. Ujú. Sí, que no hay límites, ¿no? Ujú. Mientras tú no te los pongas. Cuando tú te los pones y ya están en tu cabeza, ya no hay forma de derribarlos. Sí, Estabas también comentando que lamentablemente volvió a regresar y seguían ahí en tus pulmones el sí. cáncer la última vez. ¿Qué sucedió? ¿Ahora qué hicieron? Pues ya la desesperación que yo ya tenía era muy dura, o sea, de que, oye, ya van tanto tiempo que trato de luchar, ya llevaba 2 años luchando con la enfermedad y no salía, ¿no? Ujú, Y bueno, hay gente que tiene historias todavía más graves, cánceres más agresivos, que duran muchos años peleando. Entonces, yo tenía mucho miedo. Y ya, pues, ahí yo ya estaba ahí el cirujano oncólogo, pues, ya su labor es quirúrgica. Me dijo: "Pues, ujú, tienes que ir con un oncólogo y un endocrino a que te traten". Eso ya lo hice más que nada por el ámbito público, en los ujú. hospitales públicos, ya estaba bajando un poquito más la pandemia, y el cáncer es la enfermedad más cara que hay en el mundo. Correcto. Entonces, Ujú. tienes que romperte la idea de decir: "Ay, es que en un hospital público, ¿cómo?". No, los doctores que están en hospitales públicos son doctores muy capacitados que, Que pues, o trabajan sea, tanto en privado como en público. sí, que Ujú, que el doctor que te encuentras en privado es el mismo que en público, y en público, pues, tienen la oportunidad de que trabajan con un chorro de pacientes. O sea, el ujú, conocimiento que tienen es muy grande. Entonces, me traté con ellos, de ahí me llevaron a un hospital en la Ciudad de México, que es el Siglo XXI, que es un hospital muy importante aquí en México. Me fui ahí a tratar con el área de endocrinología pediátrica, que, pues, trabajaron en conjunto con oncología pediátrica. Entonces, de ahí yo llego al hospital pediátrico, a la zona de oncología pediátrica y, pues, me quedé devastado, porque ¿viste la realidad? vi la realidad de lo que no se ve. Ujú, Porque, bueno, pues yo la prepa, ya estaba en prepa, ya estaba yendo a clases presenciales, pues yo aparte iba en el TEC, ¿no? ujú. Entonces, pues ves un poco el contraste muy grande de lo que es ir a la prepa del TEC y A un hospital también a un también privado. hospital, no, ajá, a un hospital público Ujú, de cáncer ujú. pediátrico. Entonces veías, pues, los 2 paradigmas y los 2 tipos de problemas que tienen unos a los que tienen otros. Porque, pues, vas a la escuela y escuchas a todos diciendo de que no, pues, ahora me voy a ir de viaje a Italia, o yo me voy a ir de viaje a tal lado, o se empiezan a pelear con el profe, o que si tal le puso el cuerno a su novia, o lo que sea. Y ya llegas al área de oncología pediátrica y ves a los niños, y te das cuenta de que muchos de ellos, su sueño es salir al día siguiente vivo. Correcto. O sea, su sueño es poder sentirse bonito, su sueño es poder abrazar a su mamá, a su papá. Y, pues, fue algo un contraste que a mí me impactó muchísimo ver a los niños así. Y lo que más como que me sentía extraño era decir, y yo soy, o sea, estoy entre los 2 mundos. O sea, por un lado soy estudiante de prepa, pero por otro lado también soy un paciente oncológico. Ujú. Entonces, pues, fue una confusión muy grande, mucho coraje. O sea, cuando vi eso me llenó de mucho resentimiento hacia la gente, hacia Que a veces dices, cómo se quejan de cosas tan absurdas, tan tontas, ¿no? No ajá. se dan cuenta que su realidad es muy distinta a la realidad del 90% del mundo, ¿no? Sí, sí, sobre todo, o sea, eso, y también la realidad es que yo sí decía: "Es que, ¿por qué a mí me pasó esto y no a todos ellos? Ujú. A todos los que están bien, ¿por qué yo soy el que tiene que estar sufriendo ahorita y todos los demás no?". Y luego decía: "¿Y por qué ellos sí están bien aquí en la escuela y sus vidas están bien?". Porque, bueno, la vida de nadie está realmente bien, Sí, correcto. pero decía: "¿Pero por qué esos niños están en esa condición?". O sea, los niños no hicieron nada malo para que les diera cáncer. Ujú. Porque también en el ámbito religioso está mucho la idea de que la falsa idea de que si algo malo te pasa es porque Dios te está castigando. Sí, no. Ahí Ujú. dije: "Discúlpame, pero esos niños no creo que hayan hecho nada malo para que Dios Así les esté es. dando cáncer". Así es. Entonces, pues, fue una confusión muy grande, mucho coraje que sentí en ese momento, y ahí, pues, me dieron otra dosis de yodo radiactivo. Ahí ya no fue un lugar tan bonito como en los otros hospitales privados en los Ujú. que había estado, que era yo un cuarto solo y todo eso. Digo, evidentemente estaba en un cuarto aislado, porque yo Sí. seguía siendo radiactivo, pero, pues, en las ventanas, pues, veías a los niños, veías todo eso. Ahí ya lo que pasó, pues, fue mucho más grave. Igual me suspendieron la hormona un mes antes de poderme dar el tratamiento, y yo llegué, o sea, que me moría. O sea, yo ya estaba muy cansado, todo me irritaba. Me acuerdo que todavía iba a la escuela cuando me estaba dejando de tomar la hormona, y yo no hablaba con nadie. Ya todos me tenían cansado, yo no podía ver a nadie, me sentía muy triste de la nada, y cosas así que, pues, en su momento pasaron, y, pues, a lo mejor la gente lo vio muy extraño en mí, Ujú. porque tampoco era como que yo iba y les decía: "Oigan, ahorita me van a dar Ujú. radiación, Sí, así que o sea, ténganme paciencia". entiéndanme. Ajá. Esa parte que dices es muy importante, porque creo que hay que ser muy empáticos. Sí, A veces no sabemos por lo que están pasando las demás personas, quien sea, y somos, muy dados a juzgar.
Sí, sin a duda. decir, pero ¿por qué me está viendo feo si la otra vez no sé qué, qué le pasa? ¿Por qué es así esta persona? Y realmente no sabe todo lo que está pasando, ¿no? Es Sí. algo que por lo cual tú te topaste y que muchas personas se han topado y ¿eso te ayudó a hacer algún cambio en ti? ¿Crees que has visto después de esto, después de ver a esos pequeños también, con cáncer y decir, sí, sí me cambió mi forma de pensar, sí vi la realidad muy diferente de lo que yo me imaginaba? Porque no solamente viste el reflejo de algo que tú estabas viviendo, sino ya una realidad de muchos. Sí cambió mi forma de ver a la gente. No te voy a mentir, al principio sí sientes desprecio. Ujú. La primera emoción a la que te enfrentas es desprecio. Mm. Es decir, ¿por qué pasa eso? Y te sientes muy mal, muy Enojo. enojado. Mm. Y ya después entendí que, pues sí, como tú dices, tú no sabes lo que está pasando el de al lado. Entonces, ¿tú con qué derecho lo tratas mal? ¿No? O sea, a lo mejor yo voy a la escuela y veo que tal persona me veo feo, pues yo no sé si su mamá tiene cáncer de mama, Mm. o yo no sé si esa persona acaba de correr a su papá del trabajo y está preocupada en la escuela porque no sé cómo pagar la colegiatura. Entonces, pues sí entendí que pues no podemos, o sea, nunca tratar mal a nadie por ningún motivo. Y justamente eso aplica para el otro lado, porque cuando algo malo te pasa, como que tú te justificas a ti mismo y dices, yo puedo Ciertamente. tratar mal a todos porque yo estoy mal, Ujú. ¿no? Porque yo la vida me ha dado la espalda, yo puedo ser malo y puedo ser grosero y puedo hacer todo esto. Te pones en papel de víctima Ajá, y ahí pasa algo muy gacho, porque pues, ¿y la gente qué culpa tiene, no? O también. sea, a ti te tocó y ni modo. Ujú. O sea, no es como que haya alguien ahí haciendo un ritual para que a ti te vaya mal, porque pues, bueno, chances sí hay, ¿no? Hay mucha Sí, gente loca en pero el en mundo, algunos. pero no es lo normal. Sí. Entonces, pues la gente no tiene la culpa de que a ti te esté yendo mal, entonces a ti no te cuesta nada darle una sonrisa, pero a ti tampoco te cuesta nada devolvérsela a esa persona, ¿no? Entonces estabas en el Aprendes. último hospital. Sí. Ujú. ¿Qué pasó después? Igual te aislaron, pero estabas viendo de todos modos a todos. ¿Te volvieron a dar radiación? Aquí ese paréntesis, Ujú. es que antes de que justo yo ya estaba ahí, antes de que me dieran el medicamento radiactivo, me estaba atendiendo la doctora Rivera, que era jefa de endocrinología del siglo XXI, cuando me atendí. Y me acuerdo que ella me dijo, mira, yo te veo muy preocupado por lo que te está pasando. Y dije, Mm. sí, doctora, la verdad es que pues sí, está muy gacha la situación. Y ella me dijo, es que quiero que entiendas algo, Braulio. Y le dije, ¿qué pasó, doctora? Y me dice, yo no te voy a tratar. Me dice, el medicamento yo te lo voy a recetar, pero lo que va a hacer el medicamento en ti ya no depende de mí. O Ujú. sea, ya ni siquiera de ti, o sea, depende de tu cuerpo. Y me dijo, a ti quien va a hacer la obra va a ser Dios. Ujú. Y así me lo dijo con esas palabras. Me dijo, a ti te va a sanar Dios, no yo. Yo nada más soy el instrumento que está utilizando en ti que está utilizando a través de mí para sanarte a ti. Y ya en ese momento, pues la verdad sí andas peleado con Dios, ya dices, Dios, ¿qué Ujú. onda? ¿Yo qué te Ya una hice? ayudadita. Ajá. Digo, ya 3 veces y ya la tercera me dices que ya. Mm. Y pues sí, o sea, salgo de esa vez y ella con esas palabras que me dijo, me hacen estudios después y ya salí completamente libre de cáncer. Entonces dije, ah, vaya, Guau. pues parece ser que ya ahora sí funcionó. Desde ese entonces ya he estado libre de cáncer, de toda enfermedad. Pero pues sí, lo que me quedó hasta ahora, pues es el dolor neuropático, que pues ese ya pues, se va a quedar. ¿Y ese Ese dolor. dolor fue a causa de la operación, a causa de la radiación o a causa de que, o sea, Mm. sabes cuál es la causa del dolor? Sí, pues el dolor viene porque fue una cirugía muy, muy grande, Mm. muy invasiva. O sea, Se tocan pues muchos nervios. sí, y inevitablemente lastimaron toda la zona de ahí. Digo, es inevitable porque, pues, Ujú. fue una cirugía muy grande. Y además la radiación también juega ahí una labor porque, pues, también daña ciertas estructuras. Si bien no es como la que se da de manera externa, Ujú. también, pues, genera cierto proceso inflamatorio que, pues, desencadena dolor y, pues, eso sí ya se llega para quedarse muchas veces. Entonces, es importante aprender a vivir con el dolor. O sea, los médicos sí te han dicho, probablemente nunca se te quite ese dolor. Sí, y ha habido intentos, o sea, sí he tratado de medicarme. Ujú. Pero la verdad, yo ya dije: "No, pues mira, o sea, esos medicamentos son droga, que son drogas ya más fuertes, Sí. que te tienen todo el día dormido". Y dije: "Yo no quiero estar en eso, yo si me Ujú. quiero drogar va a ser por gusto, no porque me lo esté recetando un doctor". Entonces ya, No para dormirme. no, para dormirme. Entonces ya, de ahí dije: "Okey, yo no voy a tomar esto, mejor aprendo a vivir con eso y las capacidades que pueda, pues lo voy a hacer". ¿Crees que todo lo que viviste impactó en tu fe? Porque, bueno, me estabas hablando, obviamente, una persona que es de fe, cuando cree en Dios y llega a pasar estas situaciones, pues como que sí lo tambalea. En este momento ya de tu vida, ¿crees que fue algo que lo fortaleció o algo al contrario? Fue algo que me hizo a lo mejor entender un poquito más cómo, o sea,
cómo es una relación con Dios. Ujú. Fue algo que me enseñó a entender un poco cómo te relacionas con Dios. Porque yo creo que siempre está muy esta idea de que, no sé, o sea, de que uno cuando ya tiene la fe cimentada en Dios, uno piensa que ya es una especie de, De que no te va a ajá, pasar de que no te va a nada, pasar de nada. que eres especial y que todo va a estar bien. Ajá, Mm, ya uno se hace esa idea. Pero la verdad es que, pues, o sea, sí eres hijo de Dios, pero sigues viviendo en el mundo terrenal, ¿no? ujú, Entonces, pues sí te llevas a cuando yo me diagnosticaron, me enojé cañón con Dios, ujú, porque le dije: "¿Por qué a mí?". O sea, yo le dije: "¿Qué tienes en contra de mi familia para que estés atacando para que estés permitiendo que haya ataques así?". de salud. Ajá, ataques de salud, porque, pues, eso fue algo que me molestó mucho. Y yo en ese momento hay muchos testimonios muy bonitos, no sé qué tan verídicos, pero hay muchos testimonios que dicen que en plena oración escucharon la voz de Dios, o se prendió una luz y supieron que ahí estaba la fe y algo así. Mm, Yo, siendo sincero, nunca escuché la voz de Dios así como tal, entonces eso me enojó todavía más, ujú. porque yo escuchaba el testimonio de los demás en la iglesia, ¿no? Que pasa la hermana tal que tuvo tal enfermedad y que escuchó la Y voz de tú: "Uy, qué Dios. divino", ¿no? Ajá, Algo y yo así me va a decía, pasar. sí, yo me decía Dios: "Es que, ¿por qué estás tan callado? Sí. ¿Por qué con ellos sí te manifiestas y te hagan todo y a mí no? ¿Por qué Mm, me estás ignorando? mm, ¿Por qué estás permitiendo que mm, sufran mis papás, que sufran mis amigos? ¿Por qué estás poniendo en riesgo el futuro que yo quiero?". Y ahí aprendí que justamente tener fe es aprender a aceptar el silencio muchas veces. mm. Es aceptar que las cosas son así, ¿sabes? O sea, las cosas no siempre van a ser buenas. Y es una mentira enorme decir que hay una luz al final del túnel. O sea, es algo que muchas veces se anuncia en libros de autoayuda y que vemos en post en Instagram de que recuerda que la luz siempre viene al final del túnel. Ujú. Porque al final de cuentas, en la vida terrenal, digo, ya cuando uno muere y si cree en lo que cree, pues irá al cielo, ¿no? Ujú, pero en Correspondientemente. esta vida. Pero en esta vida la verdad es que no. O sea, la verdad quisiera a las personas que están pasando alguna adversidad decirles, no, todo va a estar bien, Ujú. porque puede que sí esté bien, pero puede que no. O sea, puede que tu vida no vaya a ser así una serie de, ay, hubo una tormenta y ya después te vuelves millonario y haces un speaker motivacional y Un todo, bestseller. un bestseller. Pues no, o sea, yo justamente cuando me enfrenté en el área de oncología médica me di cuenta de que muchas veces la vida te va a dar una patada tras otra, tras otra, tras otra y se van a sumar cosas cada vez peores, ¿no? Porque imagínate a la persona a la que también le dé cáncer, pero que sea de escasos recursos y que acaba de fallecer en su familia, o sea, esa persona la verdad va a tener una complicación enorme de vida. Enorme. Y mucha gente que a lo mejor nos esté viendo va a atravesar circunstancias así, que va a ser una batalla tras otra, tras otra, tras otra. Y ahí es cuando está la fe, en justamente decir, vamos a aventarnos este tiro con la Sigo vida. creyendo y le sigo dando. Ajá, pero yo me mantengo aferrado a lo que soy y me mantengo Ujú, aferrado a lo que sea que tengas tu fe, ¿no? A lo mejor no todo el mundo cree en Dios, pero pues ten fe en ti, aunque sea, ¿sabes? Decir, ok, esto es algo que se está poniendo muy grave, pero yo tengo fe en que la verdad yo puedo hacer las cosas, porque me lo ha demostrado toda la vida, ¿no? Y yo creo que justamente personas que han atravesado muchas dificultades a lo largo de su vida son el mejor ejemplo de que, aunque la vida te ponga el pie, pues tú le regresas el golpe más fuerte. Yo decía la frase de que, pues si la vida te da la espalda, le das una nalgada y le dices que está guapa, ¿no? O sea, no te quedas ahí tumbado y te quedas ahí humillado. Y entender que la vida, pues es eso, es una serie de acontecimientos a lo mejor muchas veces muy gachos Muy difíciles. y que muchas veces queremos pasar con la mano de Dios todos esos momentos y decir, sí, yo escucho la voz de Dios y todo eso. Muchas veces, pues la verdad es que no es la realidad en todos. A lo mejor en mucha gente sí, al menos en mi experiencia yo no, pero mi fe se cimentó en eso, en decir, aunque yo no te escucho Dios, yo sé que vas a estar conmigo. Que tú vas a orar de alguna manera. Ajá. Y aunque yo no esté viendo ahorita ningún cambio, yo voy a mantener la fe en que algún día va a haber un cambio. Y que a lo mejor hoy me dolió, yo voy a tener fe en Dios en que mañana me va a doler un poquito menos. Y a lo mejor me sigue doliendo igual, Sí. pero yo sigo teniendo la fe de que todo va a estar, de que Dios está agarrando mi mano, de que yo no estoy caminando solo. Y aprendes a confiar un chorro en ti también, o sea, es importante. A saber que si fuiste con eso, pues con cualquier cosa. Sí, o sea, yo me acuerdo que, bueno, la carrera en la que estoy, pues, es complicado y se viene peor, la verdad, porque todavía falta lo más difícil. Yo digo, mira, yo atravesé todo esto y me fue bien. Dije, pues a lo mejor estudiar es algo parecido, ¿no? A Ujú. atravesar dolor. El dolor nunca se te quita, pero tú decides cómo lidiar con ello. Igual, estudiar es algo que tienes que estudiar todo el tiempo. A lo mejor no te gusta, pero aprendes a Pero aprender a quererlo. pero como que tienes una meta, un propósito, y eso es como lo que te ayuda y hace que tu fe crezca, porque dices: "Yo quiero llegar ahí".
Sí. Hay veces que si tú no tienes como que esa fe o ese propósito, esa meta, pues entonces es fácil que te caigas y que te desvanezcas y que no quieras seguir adelante porque no tienes un para dónde ir o un porqué de las cosas. Hablando de esto de que estás estudiando medicina, ¿crees que por tu diagnóstico decidiste estudiar eso o ya lo habías pensado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué estudiaste medicina? Pues yo siempre tuve mucha curiosidad por el cuerpo, o sea, me gustaba mucho entender cómo funcionaba cada parte, cada órgano, cada sistema, fue algo que desde que yo estaba chiquito me interesó y que desde niño, pues, pasaba un buen rato investigando por mi cuenta. Y ya cuando me da cáncer, yo fue algo que descubrí que me gustaba todavía más la medicina, Ujú. porque yo me ponía a investigar de todo lo que se supiera, pero no de que la investigación que haces así de: "Hay síntomas de cáncer", ¿no? O de: "Me duele la cabeza, ¿es cáncer?". No. O sea, yo ya decía, planteaba preguntas así de tratamiento para cáncer papilar de tiroides en paciente tal, 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 y buscaba las características. Todo lo que pude aprender, lo aprendí en ese momento. Aprendí hasta cómo se hacía la cirugía o sea, O sea, ¿tú no tuviste miedo? ¿Lo quisiste ver desde antes que te hicieran la cirugía? sí, Okey. sí, yo dije, es algo que me apasionó tanto en ese momento mi enfermedad. Suena algo muy extraño, pero fue algo que me apasionó y que encontré que me gustaba mucho. De hecho, justamente aprendí excelente toda la parte de las hormonas y todo eso, cómo funcionan. Entonces, pues por ahí me llamó la atención. Detonó mi pasión, ¿no? O sea, ahí descubrí que yo de alguna manera sí estaba medio loco, porque yo creo que hay muy poca gente en el mundo que en el momento que se entera que tiene una enfermedad quiere saber de manera tan enfermiza qué es lo que tiene. Y ahí yo dije, pues esto me late, empecé a estudiarlo para que justamente yo no quería dejar todo lo que soy en manos de alguien, o sea, de un doctor, que pues sí es alguien que tiene una cantidad de estudios mucho más elevada que yo en ese momento, pero yo decía, al menos yo quiero sentir cierta idea de control de lo que me está pasando. Correcto. Entonces ya fue algo que detonó mi interés sobre todo el sistema del cuerpo, me encantó todo el sistema endocrino, aprendí muchísimo y luego me di cuenta que el sistema endocrino se relaciona cañón con el fisicoculturismo y con el fitness y todo eso, porque pues muchas veces tus hormonas revelan cómo se va a ver tu cuerpo. ¿Qué especialidad te gustaría estudiar? Ahorita, si me preguntas así por interés, Ujú. yo te diría endocrino, Okey. porque, o sea, genuinamente, de entrada creo que es el futuro de la medicina en México. Hay un montón de nuevos casos de enfermedades endocrinas y hay muy poca oferta de médicos con esta especialidad y hay mucha demanda. Y esas enfermedades hormonales van a ser enfermedades que van a ir a la alza. O sea, se vienen enfermedades cañonas Ay, sí, relacionadas qué con las miedo. hormonas. Tristemente, también mucho por la alimentación, ¿no? Sí, cien por Todo ciento lo que por la está viniendo. alimentación, los factores a los que nos exponemos van a estar tocando nuestras hormonas durísimo. Hay muchos estudios que revelan que, o sea, los hombres no tienen la misma cantidad de testosterona ahorita que la que tenían hace 30, 40 años. Entonces es algo muy grave que a mí me interesa cañón. Ujú. Me interesa mucho cómo también podemos usar ciertos compuestos para mejorar o hacer más eficiente el cuerpo humano, para que sea lo más parecido a lo que era antes, cuando era todavía un poco más funcional. Pero pues sí, eso por interés. Pero ya si me dicen, o sea, de a lo mejor si me inclinaba por lo demás, a lo mejor yo sí me haría cirujano plástico. Y más porque pues voy a salir debiéndole 1 millón de pesos al TEC, entonces de algún lado tengo Necesito que sacar pagarle. para pagarlo. Y también cirugía plástica tiene un lado muy bonito. Mucha gente la tiene muy, a lo Como satanizada. ajá, muy satanizada y dicen, ay, es que el cirujano plástico es muy superficial Ujú. y lo que sea. Pero pues cuando conoces gente que, o sea, justamente mujeres con cáncer de mama que tienen una mastectomía, le quitan los pechos, se me hace muy bonito que a lo mejor el cirujano plástico les pueda devolver esa sensación de que son bonitas al reconstruirles un pecho y ya el pecho que ellas quieren, ¿no? No a lo mejor que con el que nacieron, a lo mejor no estaban contentas con cómo se les veía antes y a lo mejor el cirujano El plástico pues tamaño. ya puede hacer ahí el trabajo, o Mm. niños que nazcan con malformaciones, pues poderles dar esa sensación de que se ven bien. Sí, Entonces, fíjate que eso es muy importante. Tienes razón, a veces lo vemos como muy superficial, ujú, pero hay muchas personas que sí viven con depresión a base sí, de cómo se ven sí, y que una operación cambiaría por total su vida. Para cerrar, ¿tú qué le dirías a los jóvenes de ahora que tal vez también se están enfrentando a una situación difícil, sea tal vez de salud, alguna enfermedad, algún diagnóstico, o tal vez simplemente al que creen que una situación tal vez que es pequeña y ellos la ven enorme? Lo que ya has pasado hasta este momento, ¿qué les podrías decir?
Yo creo que lo más importante que puedes hacer para enfrentarte a una situación así es, pues aferrarte a lo que eres, ¿no? La vida te va a atacar siempre. Sí, siempre va a haber batallas, siempre va a haber Dificultades. dificultades, obstáculos en los caminos de cada quien. Entonces, lo que tienes que hacer es aferrarte a quién eres y darte cuenta de lo que vales, porque ahí es cuando aprendes cuánto vales realmente, ¿no? O Ujú, sea, tú no vales a lo mejor por los zapatos que traes, la joyería que cargas, el celular que tienes, los viajes a donde vas. Tú no vales por eso, tú vales por la cantidad de situaciones a las que te enfrentaste y decidiste seguir siéndote fiel a ti mismo. ujú, Decidiste decir, yo soy una persona buena, voy a seguir siendo una persona buena. Yo soy una persona que tiene un buen sentido del humor, voy a mantener el sentido del humor. Yo soy una persona a lo mejor que me gusta salir de fiesta y me gusta todo ese, me gusta todo, me gusta la vida. Pues aférrate a eso, o sea, no dejes que la vida, por más golpes que te ponga, por más trabas que te ponga, te haga ser infiel a ti mismo, ujú. porque no puede ser, si te eres infiel a ti mismo, pues te estás perdido, o sea, te vas a meter en un bucle de tormenta en el que tú no vas a salir y que tú solito te metiste ahí. Entonces ten fe en lo que tú puedes hacer, en lo que tú tienes capacidades de ejercer, porque a lo mejor, pues sí, tú eres fiel a ti mismo y te gusta el gimnasio y ya no puedes ir al gimnasio, pues sí, pero ten fe a ti mismo y a que te puede gustar algo más, a que puedes experimentar cosas nuevas, a que puedes vivir cosas nuevas, a que no todo está centrado en una sola cosa, porque las cosas están centradas en ti mismo y en el valor que tú le das a lo que tienes a tu alrededor. Correcto. Entonces yo creo que ese es el mensaje que le puedo dejar a la gente. Pues no sé si le sirva, tengo 20 años, ¿saben? Tampoco soy la persona más sabia del mundo. Pero, Braulio, pues muchísimas gracias. No, Gracias gracias por a tu ti. tiempo. Gracias por contarnos tu historia, por abrir tu corazón, porque yo sé que tu mensaje les va a ayudar a muchos, para ahora o el futuro, en el momento en que pasen por algo. Recuerden que ni la enfermedad ni absolutamente nada los va a detener si ustedes siguen creyendo y teniendo fe.